Estimados amigos, el día de hoy vamos a conversar sobre la facultad de fiscalización de la SUNAT. Antes de iniciar el tema, debo aclarar lo siguiente. El Código Tributario establece facultades en favor de la administración tributaria y, como sabemos, la SUNAT es parte de la administración tributaria o se considera como órgano de la administración tributaria. Lo aclaro toda vez que las municipalidades también detentan atribuciones relacionadas con las facultades reguladas por el Código Tributario. Es así que en esta oportunidad única y exclusivamente nos vamos a centrar en la facultad de fiscalización que tiene la administración tributaria, en este caso de manera puntual la SUNAT. La primera idea que debemos tener es que toda entidad pública, en este caso la administración tributaria, precisamente SUNAT, actúa en base a las facultades que le otorgan las leyes. Esto nos permite advertir que la administración tributaria solamente puede hacer aquello que la ley le faculta. En tal sentido, no es posible admitir que la administración tributaria, que es SUNAT, pueda realizar acciones no previstas en la ley o hacerla de manera distinta a lo que la ley establece. Esto es importante a fin de evitar excesos por parte de la administración tributaria que puedan originar afectaciones a los derechos fundamentales de los contribuyentes. Pues bien, dentro de las facultades que el Código Tributario previsto tenemos la facultad de recaudación, que le permite a la administración tributaria exigir a los deudores tributarios el pago del tributo, la facultad de determinación, que le permite establecer el monto del tributo que el contribuyente le correspondería pagar, la facultad de fiscalización, que lo que hace es verificar o comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, y la facultad sancionadora. Vamos a delimitar nuestro ámbito, solamente vamos a conversar sobre facultad de fiscalización, en este caso de la SUNAT. Pues bien, ¿cómo se origina esto? En nuestro país, como en la gran mayoría de países del mundo, la determinación tributaria la realiza en principio el contribuyente. Esto es a través de la presentación de su declaración jurada. Las declaraciones juradas que los contribuyentes presentan son de dos tipos. Declaración jurada determinativa, es la que yo me refiero, asociada con la determinación del tributo, y las declaraciones juradas informativas, donde el administrado alcanza información o datos que la administración tributaria requiere, pero que no están vinculados directamente con el quantum del tributo que al contribuyente le corresponde pagar. Entonces, podríamos decir que la determinación tributaria es realizada en principio por el deudor tributario, por el contribuyente específicamente, y esta está sujeta a verificación o fiscalización por parte de la administración tributaria. Sucede que la declaración jurada que presenta el contribuyente, aun cuando se presume que contiene datos verdaderos, podría tener errores, podría tener incorrecciones generadas como consecuencia de una mala interpretación de la norma tributaria, o posiblemente también debido a que el contribuyente pretende no declarar la totalidad de su tributo. Entonces, esta declaración jurada determinativa presentada por el contribuyente, en la cual establece el tributo que le corresponde pagar, ejemplo, el impuesto general a las ventas, que es un tributo de periodicidad mensual, o el impuesto a la renta o cualquier otro tributo, esta declaración jurada queda sujeta a verificación o fiscalización por parte de SUNAT. Entonces, para estos efectos, el Código Tributario necesariamente tiene que irrogar facultades, en este caso facultades de fiscalización previstas en el artículo 62 del Código Tributario, a fin de que la administración tributaria pueda comprobar si es que la determinación efectuada por el deudor vía su declaración jurada determinativa es correcta o no. Entonces, bien, la base legal de la facultad de fiscalización la encontramos en el artículo 61 del Código Tributario. Este artículo 61 establece que la determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor está sujeta a fiscalización o verificación por la administración tributaria, la que podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada. ¿Qué significa esto?
Significa que, por ejemplo, hace poco se presentó la declaración jurada anual del impuesto a la renta a fines de marzo, comienzos de abril, y el contribuyente determinó un tributo de 100. Este tributo de 100 ha sido consecuencia de que el contribuyente ha consignado en su declaración ingresos, costos y gastos. Lo que la administración tributaria hace es comprobar que esa información que contiene la declaración jurada y que origina el monto de tributo a pagar de 100 sea correcta y que se haya aplicado conforme a las normas tributarias. En este caso, si la administración tributaria determina que los ingresos, los costos o gastos o los saldos o pérdidas tributarias de ejercicios anteriores no han sido correctamente consignados, procederá a modificar y a emitir la resolución de determinación, orden de pago o resolución de multa cuando corresponda, así lo establece este artículo 61. Pues bien, corresponde aquí a esto precisar qué se entiende por resolución de determinación o cuál es la idea que ha plasmado el legislador. Ya tenemos claro que la facultad de fiscalización que tiene SUNAT está orientada fundamentalmente a verificar o comprobar si es que el contribuyente ha determinado de manera correcta el tributo. Y cuando no lo haya hecho, cuando detecte que haya incorporado datos que no corresponden o inexactos u omisiones, entonces la norma expresamente señala que procederá a emitir la resolución de determinación, orden de pago o resolución de multa. Entonces, ¿qué cosa es resolución de determinación? La resolución de determinación es el acto administrativo mediante el cual la SUNAT pone en conocimiento al deudor tributario el resultado de la labor fiscalizadora. Es decir, luego de que la administración tributaria realiza la fiscalización o la verificación del correcto cumplimiento de obligaciones tributarias, concluye con la emisión de la resolución de determinación en la que plasma el resultado de la labor fiscalizadora. Es decir, por ejemplo, siguiendo el caso que vengo comentando, impuesto a la renta, declaración anual de impuesto a la renta 2018, entonces la administración tributaria determinó que el contribuyente tiene ingresos no declarados, que tiene costos no sustentados con comprobante de pago, tiene gastos que exceden los límites, etc. En estos casos procede a emitir la resolución de determinación en la que plasma todas las observaciones y todas las conclusiones a las cuales ha arribado como consecuencia del procedimiento de verificación o fiscalización que ha seguido. Sin embargo, llama la atención que el artículo 61 consigne o haya incorporado que además de la resolución de determinación, también como producto del ejercicio de la facultad fiscalizadora, se emita la orden de pago. ¿Qué es la orden de pago? La orden de pago es el acto en virtud del cual la administración tributaria exige al deudor tributario la cancelación de un tributo previamente declarado o previamente determinado. En la generalidad de los casos, una orden de pago se emite como consecuencia de la autoliquidación que ha hecho el propio deudor tributario, es decir, aquella determinación que haya incorporado dentro de su declaración jurada. Entonces, por ejemplo, el contribuyente en el mes de diciembre declara impuesto general a las ventas, y esta declaración la presenta los primeros días de enero, sin embargo no cumple con cancelar el tributo. En ese supuesto, la administración tributaria va a emitir y notificar un acto administrativo denominado orden de pago, mediante el cual va a exigir la cancelación de este tributo que el contribuyente ya autoliquidó, ya se lo autodeterminó o ya lo declaró. En buena cuenta, es un tributo que el contribuyente ya ha reconocido y simplemente la administración tributaria lo que hace es exigir el pago de ese tributo ya reconocido. Ahora bien, habiendo definido bien adecuadamente qué se entiende por orden de pago, ¿qué relación tiene la orden de pago con la facultad de fiscalización? Lo explicamos de la siguiente manera. Se inicia el procedimiento de fiscalización, mediante el cual se va a verificar si es que el contribuyente viene cumpliendo correctamente con su determinación tributaria, y la administración tributaria le comunica
observaciones al contribuyente dentro del procedimiento de fiscalización. El contribuyente acepta las observaciones formuladas por la Administración Tributaria y procede a presentar su declaración jurada rectificatoria. Ejemplo, impuesto a la renta 2018, el contribuyente determina un tributo por 100, la Administración Tributaria inicia un procedimiento de fiscalización, le comunica observaciones que originan que el tributo determinado por la Administración Tributaria sea 150, el contribuyente acepta las observaciones, rectifica su declaración jurada y en ese escenario es que la Administración Tributaria emite la orden de pago. ¿Por qué? Porque el contribuyente, una vez más, indico, ya reconoció o ya autoliquidó su tributo y ha corregido su declaración jurada anterior. En este caso, presenta la declaración jurada rectificatoria, determina su nuevo tributo por 150 y tendrá que pagar la diferencia de corresponder, es decir, los 50. Seguramente ustedes se preguntarán, pero hace un momento se ha dicho que como resultado de la fiscalización se notifica una resolución de determinación, ¿no? Y ahora se indica que también se emite una orden de pago. Parecería que hay dos actos administrativos que estarían orientados a cobrar lo mismo. No, no es así. En estos casos, cuando el contribuyente dentro del procedimiento de fiscalización acepta las observaciones formuladas por la Administración Tributaria y rectifica su declaración jurada, se emite una orden de pago, como bien he señalado, pero al final, y con el propósito de dar con término al procedimiento de fiscalización, se notifica la resolución de determinación comunicando el resultado final de la labor fiscalizadora y se tiene que descontar el monto ya sustentado en la orden de pago. A esto en la SUNAT se le conoce como la resolución de determinación con monto cero. ¿Qué significa esto? La Administración Tributaria emite su resolución de determinación por 150, ¿no?, conforme a la fiscalización efectuada. Sin embargo, como el contribuyente ya en su primera declaración jurada aceptó que su tributo es 100, entonces la omisión solamente es 50. Esta omisión de 50 que está contenida en la resolución de determinación tiene que ser deducida de la orden de pago que ya ha sido emitida, con lo cual la resolución de determinación que se emite será con monto cero. En este caso planteado, en el caso que les vengo comentando, como producto de la fiscalización se van a emitir una resolución de determinación con monto cero y una orden de pago con el monto que le corresponde al contribuyente conforme su declaración jurada rectificatoria. Pues bien, habíamos mencionado también que como parte de la facultad de fiscalización se emitirán resolución de determinación, orden de pago y resolución de multa. Ya hemos explicado las dos primeras que están vinculadas al tema del tributo. Es normal también que dentro de un procedimiento de fiscalización se determinen además sanciones, ¿no? Sanciones. Pues el contribuyente posiblemente haya cometido alguna infracción y las infracciones detectadas dentro del procedimiento también terminan en una resolución de multa cuando la sanción aplicable sea, pues en efecto, una sanción de tipo pecuniario como es la multa. Entonces, ¿qué es una resolución de multa? ¿No? Es un acto administrativo mediante el cual la Administración Tributaria sanciona al contribuyente por haber cometido una infracción. Claro, una infracción sancionada con multa, porque si revisamos el Código Tributario en el libro cuarto, las sanciones que puede aplicar la Administración Tributaria no solamente es la multa que implica pago de dinero, sino además puede ser un cierre local, puede ser el comiso de bienes, ¿no?, o puede ser el internamiento temporal de vehículos, entre otros. Entonces, en este caso, la resolución de multa es una sanción de tipo pecuniario porque tiene que ver con el pago de una suma dineraria. Entonces, es posible, por ejemplo, que dentro del procedimiento de fiscalización se le haya solicitado determinada información al contribuyente y no haya cumplido con presentar. En ese caso, se le va a aplicar una sanción, una multa, ¿no?, por no exhibir lo requerido por la Administración Tributaria, cuyo sustento legal es el artículo 177, numeral 1 del Código Tributario, el cual establece para los contribuyentes del régimen general una sanción correspondiente a 0,6% de los ingresos netos del ejercicio anterior. Entonces, es posible también
que, como resultado del ejercicio de la facultad fiscalizadora dentro de un procedimiento de fiscalización, también se emitan y notifiquen resoluciones de multa. Seguramente se preguntarán, ¿y qué pasa si es que el contribuyente dentro del procedimiento de fiscalización acepta la comisión de la infracción y acepta el pago de la resolución de multa? A veces esto ocurre debido a que existe un régimen de gradualidad que permite hacer un menor pago del impuesto de acuerdo a determinada oportunidad en que el contribuyente acepta la comisión de la infracción. Entonces, en este caso, cuando el contribuyente se acoge al régimen de gradualidad, ¿no?, a fin de beneficiarse y pagar una menor multa, entonces cancela la multa dentro del procedimiento de fiscalización. En este caso, concluido el procedimiento de fiscalización, la administración tributaria debería de emitir también un acto administrativo, en este caso una resolución de multa con monto cero. Aun cuando esto no está regulado expresamente dentro del Código Tributario, se entiende que esto es así a fin de evitar que más adelante aquellas infracciones detectadas dentro del procedimiento de fiscalización puedan duplicarse con la emisión de actos administrativos que ya previamente han sido materia de subsanación dentro del mismo procedimiento de fiscalización. Entonces, en la práctica tenemos que, concluido el ejercicio de la facultad fiscalizadora a través del procedimiento de fiscalización, se van a emitir resoluciones de determinación siempre. ¿Por qué? Porque con la resolución de determinación y su notificación respectiva se pone fin al procedimiento de fiscalización. Se emitirán orden de pago, no siempre, solamente en aquellos casos donde el contribuyente no acepta las observaciones comunicadas por la SUNAT y procede a rectificar su declaración jurada. Y resolución de multa, ¿no?, también se entiende siempre con deuda, cuando el contribuyente no canceló la respectiva resolución, o en su caso con monto cero, cuando el contribuyente, acogiéndose al régimen de gradualidad o no, cancela la multa dentro del procedimiento de fiscalización. Entonces, cerramos la idea de esta primera parte en la que, según el artículo 61, la facultad de fiscalización que tiene la administración tributaria es aquella mediante el cual se determinada la obligación tributaria por parte del contribuyente. Esta está sujeta a verificación o fiscalización, y cuando encuentre omisiones o inexactitudes procederá a emitir la correspondiente resolución de determinación, orden de pago de ser el caso y resolución de multa que corresponda. Entonces, bien, creo que hasta estas alturas del conversatorio hemos definido adecuadamente la facultad de fiscalización. Una idea adicional y con la cual vamos a cerrar esta charla, este conversatorio, es que la facultad de fiscalización, según lo establece el artículo 62 del Código Tributario, se ejerce en forma discrecional, ¿no? Se ejerce en forma discrecional, claro, entendiendo en el marco de lo que establece la norma cuarta del título preliminar del Código Tributario, teniendo en consideración el interés público. Al respecto, ¿por qué la facultad de fiscalización es una facultad de tipo discrecional? ¿Por qué razón? Bueno, la discrecionalidad está orientada, ¿no?, a hacer eficiente la labor de la administración tributaria, ¿no?, a ser efectiva. Y es evidente que en nuestro país, como en la gran mayoría de países en el mundo, el pagar el tributo de manera responsable y consciente no es como que un valor que los ciudadanos lo tengan muy presente, de tal suerte que los indicadores de evasión son altos. Entonces, el Código Tributario le otorga facultades a la Administración Tributaria, a SUNAT en este caso, para que pueda verificar si el contribuyente ha determinado de manera correcta el tributo. Pero esta facultad que la otorga, ¿no?, y son una serie de facultades en el artículo 62, la otorga de manera discrecional. ¿Qué significa? Que la Administración Tributaria puede establecer, ¿no?, libremente el momento, ¿no?, es decir, oportunidad, ¿no?, respecto de quién lo aplica, ¿no?, y los alcances que pueda tener esta fiscalización. Es decir,
se le ha dado este margen de libertad a la administración tributaria para que pueda combatir la evasión, ¿no?, en su caso la elusión tributaria, ¿no?, de manera eficiente, ¿no? Entonces, claro, esto no significa que la SUNAT deba de utilizar esta facultad discrecional de manera arbitraria, ¿no? Todo lo contrario, porque bien se precisa que se debe hacer teniendo en cuenta el interés público, el interés general, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿en qué casos vemos que la SUNAT utiliza esta facultad de manera discrecional? La primera facultad, que está asociada al numeral 1 del artículo 62 del Código Tributario, relacionada con exigir a los deudores tributarios libros, registros, comprobantes y demás para que pueda hacer la revisión, la verificación o fiscalización y determinar el tributo que corresponda. En este caso, por ejemplo, ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que la SUNAT selecciona a los contribuyentes para ser fiscalizados? Claro, un ejercicio arbitrario de la facultad de fiscalización sería seleccionar al contribuyente de manera aleatoria o por sorteo, ¿no? Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué razón? Porque si bien la facultad es discrecional, igual requiere que la administración tributaria tenga sustentadas las razones por las cuales ha tomado tal o cual decisión, ¿no? Porque lo discrecional es, si tengo para elegir entre varias opciones, yo libremente elijo la opción que a mí me parece la más conveniente, teniendo en consideración el interés público, pero esta decisión tiene que estar debidamente motivada, sustentada. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando la SUNAT selecciona a un contribuyente a ser fiscalizado, fundamentalmente lo hace porque su declaración jurada presentada contiene errores, omisiones, inexactitudes, la cual lo establece a través de cruces de información o en su caso a través de denuncia de terceros. Porque igual el Código Tributario y la SUNAT viene implementando mecanismos para captar denuncias presentadas por los terceros y las cuales pues, son evaluadas y también originan el inicio del procedimiento de fiscalización a algunos contribuyentes. Entonces, bien, la selección del contribuyente a fiscalizar es una facultad discrecional, porque la administración tributaria no tiene que pedirle permiso a nadie para decidir a quién fiscaliza y a quién no fiscaliza. Lógicamente dije que esta selección del contribuyente tiene que estar debidamente sustentada. Claro, y así ocurre. Por ejemplo, si al contribuyente los van a fiscalizar porque el crédito fiscal, ¿no? Lo está haciendo probablemente porque a través de los cruces de información, no sé, declaración anual de operaciones con terceros, u otro tipo de fuentes de información, ha detectado que su proveedor no declara ventas, el proveedor no se encuentra habido, o el proveedor no tiene personal para prestar servicios, entre otros indicadores. Entonces, tranquilamente al contribuyente lo seleccionan porque dentro de la información que ha consignado en su declaración jurada, esta información es inconsistente con la data o la información que la SUNAT tiene, consecuencia de las diversas fuentes de información que alimentan su base de datos que le permite seleccionar contribuyentes. Entonces, no es al azar, no es aleatorio, es producto de un proceso que sigue la administración tributaria para seleccionar a los contribuyentes o en su caso producto de denuncias presentadas por terceros. Entonces vemos que en este caso esta facultad es una facultad de índole discrecional y así otras más, porque por ejemplo también el tipo de actuación, ¿no? Es decir, si es una fiscalización definitiva, si es una fiscalización parcial, si es parcial electrónica, si es una acción inductiva, también es potestad discrecional de la administración tributaria. El periodo tributario, algunos contribuyentes los fiscalizan solamente un periodo tributario, a otros contribuyentes todos los periodos no prescritos. Entonces, como verán, esta es una facultad que la administración tributaria realiza de manera discrecional. Incluso cuando ya estamos dentro del procedimiento de fiscalización, ¿no? Los plazos que otorga la administración tributaria para que el contribuyente cumpla con presentar la información o sustentar determinadas observaciones, también queda a la facultad discrecional
de la Administración Tributaria, porque, por ejemplo, cuando se inicia el procedimiento de fiscalización, se emite un requerimiento estableciendo plazo para que el contribuyente presente información. Este plazo, según el Código Tributario, es no menor a 2 días hábiles cuando existan causas justificadas. Con lo cual, la Administración Tributaria a veces otorga 2 días, 3 días, 4 días hábiles de acuerdo a su atribución discrecional. Entendemos que en este caso el ejercicio de esta facultad discrecional tiene que hacerse en consideración al principio de razonabilidad regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que implica que deberé darle un mayor plazo a aquel contribuyente que de pronto maneja mayor cantidad de información, que requiere de personal para que tenga que ordenar la información conforme la Administración Tributaria lo requiere, y menor plazo a aquellos contribuyentes cuya contabilidad o documentación complementaria a la determinación tributaria no sea muy cuantiosa o no sea muy compleja en su orden u organización conforme lo pide la SUNAT. Entonces, estimados amigos, y el día de hoy he querido compartir con ustedes una de las facultades más importantes de la Administración Tributaria, como lo es la facultad de fiscalización. Y lógicamente es importante porque la Administración Tributaria tiene organizado y preparado un grupo de funcionarios, de auditores encargados de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Claro, hemos hablado al día de hoy solamente de la facultad de fiscalización. Sin embargo, hay que aclarar que esta facultad o el ejercicio de esta facultad se materializa dentro de un procedimiento administrativo que se denomina procedimiento de fiscalización. Ahora bien, este procedimiento de fiscalización regulado por Decreto Supremo 085/2007 del Ministerio de Economía y Finanzas establece las pautas desde el inicio hasta la conclusión del procedimiento, ¿no? De tal suerte que cuando se concluye el procedimiento de fiscalización se emiten la resolución de determinación de corresponder la orden de pago y la resolución de multa, actos administrativos a los cuales hacíamos referencia al inicio de nuestra conversación. Además, hay que comentar que hace algunos días, se ha publicado el Decreto Supremo 145/2019, que lo que ha establecido son los parámetros de fondo y forma para aplicación de la norma antielusiva, y en este caso se han hecho algunas modificaciones al reglamento del procedimiento de fiscalización. Con eso y otras cosas más, en las próximas transmisiones en vivo vamos a comentar sobre el procedimiento de fiscalización, en qué consiste, y también en su momento la definición de la norma antielusiva y la forma en que la SUNAT va a aplicar esta norma antielusiva a los contribuyentes que hayan incurrido en los supuestos que establece la norma 16 del título preliminar del Código Tributario, párrafo 2 al 5. Estimados amigos, espero que este video haya sido de su agrado. Les recomiendo que puedan, al momento de enfrentar una fiscalización, contar con toda la documentación que la Administración Tributaria requiere a efectos de evitar ser sancionado, ¿no?, con esta multa que yo decía está tipificada en el artículo 177, numeral 1 del Código Tributario. Por lo demás, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.